seguimos. Em, Hoy es 3. Nos quedarían de clase hoy el 10 y el 17. La clase terminaría en el 17, pero como yo falté un jueves, vamos a estar hasta en la última fecha va a ser el 24, porque después en la semana del 7 de septiembre, ¿sí? Estoy en Paraguay, pero deberíamos empezar el hebreo, y si no el 14. Pero estoy en Paraguay, si me puedo conectar les voy a avisar, porque viajo el 6 y va a ser muy difícil conectarme el 7 de septiembre. Pero entonces tendrían libre el 31, nada más, para empezar después hebreo 3. Y la entrega del trabajo el 24. El 24, sí. Y entonces hoy vamos a ver un poquito la lección de sintaxis, que es una lección en esta gramática y una lección en Yates, porque no es mucho problema, no hay complicaciones gramaticales en el hebreo, es muy claro, muy sencillo. Y vamos a practicar entonces los trabajos. Estaba, cierto, estaba buscando algo, esto era. No compartir la pantalla, ¿verdad? Ahora voy, ahí estoy. Entonces, vamos a practicar estos, los, los versículos que fuimos viendo, ¿sí? No me acuerdo, no fui marcando qué trabajamos. Sé que en LICE trabajamos ex Génesis y estos no son. No, tá diferente, sim. Sí, estos É no son. Gênesis. Sí, Génesis. Mm. Bueno, entonces vamos a trabajar lo de las clases como la de tarea para practicar la tarea. Emanuel, ¿le mandaste un formato a todos los participantes? Sí, 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 Muy lo bien. envío. Sí. Entonces, hoy también tengo de otra clase, de otra institución, eh, trabajo, lo que yo esperaría. El mejor de todos es este. ¿Lo ven en pantalla? Entonces les marco, esto es de otra, de la Integral de Teología, Teología Integral de Buenos Aires, del año pasado. Entonces, él hizo Segunda Crónica 7:12, 7 del 12 al 18. Bueno, este es el mejor trabajo que hicieron. Entonces puso todo el texto que va a analizar, después tradujo versículo por versículo, puso todo el texto, después palabra por palabra. En este caso siguió el formato en hebreo, poniendo la palabra hacia la derecha y después el análisis a la izquierda. Y después hizo traducción 1 como producto del análisis, traducción 2 con un castellano más arreglado y la traducción 3 traduciendo sentido, ¿m? Inclusive poniendo aclaraciones. Y así hizo versículo por versículo con las 3 traducciones. Cuando terminó todo, el análisis y las 3 traducciones sucesivas de cada versículo, hizo una integración, traducción literal, que es la traducción 1, traducción en castellano comprensible, que es la traducción 2, y traducción de sentido, la traducción 3. Después de eso, hizo un mensaje, que es la aplicación. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces esto lo pueden ver. Bueno, este es el mejor, ¿ves? Hizo una aplicación. Todo un mensaje se mandó. ¿Sí? Con bosquejo y todo, hasta oración al final. Estuvo bueno.
Después, Alta la eh, vara. eh, ese Está es alta la vara. este es el mejor trabajo, por eso. A ver, lo voy a cortar, a ver si veo los otros. Después hay otros, que no está mal, pero bueno. Esto le hizo carátula, fue así, pero no puso el texto primero, completo. Puso las traducciones con rojo y traducción uno 2 3 lo mismo, hizo eso. Y al final hizo un devocional. Profe, Sí, buenas tardes. Una pregunta. sí. Justo nunca me acordé de preguntarle en griego. Cuando tenemos que poner lo que es traducción, por lo menos en traducción uno la literal o la 2 ponemos las diferentes opciones porque obviamente que hay algunos verbos o palabras que tienen diferentes opciones. ¿En cuál nosotros tendríamos que definirnos por una de esas, por la que nosotros que pensamos que va? O tendríamos que ponerlo ahí como para que sea más enriquecedor el trabajo, todas las opciones. En la traducción uno tenés que elegir una. En la traducción 2 tenés que elegir una. En la traducción 3 podés ponerlas todas. Ah, Me siguen? Por eso, la traducción uno es el producto del análisis. De ahí, si hay varias opciones, tenés que elegir una, la que a vos te parece más correcta. bien, En la traducción 2 también, aunque sea un castellano arreglado, vos elegís una. Pero en la traducción 3 podés hacer un texto comprensible que ponga todo. bien, ¿Sí? bien. Sí. En la uno y en la 2, bueno, en la 2 que es la que hacemos los traductores normalmente, tenés que elegir una. Y por eso hay diferentes traducciones de diferente traductor. ¿Sí? Bueno, este hizo una reflexión al pasaje al final. Después, ¿quién más? Estos también están buenos. Es un matrimonio. Este es el marido. No me puse el texto completo arriba como el de Salinas, pero hizo así, ¿ves? Y la traducción, hizo traducción uno y traducción 2, pero no hicieron la 3. La 3 la hicieron aparte. La hicieron acá. Traducción 3 la puso aparte y la tomó para hacer de todos los versículos y la tomó para hacer el devocional. Y después está la de la esposa, que siguió más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, hicieron el análisis, la traducción uno y la traducción 2. Acá no hizo versículo por versículo. Ah, sí, versión 1, versión 2 en vez de traducción uno traducción 2, pero hizo las dos otra vez igual que el marido. Y después hizo al final todo junto. Versión final la 3 y en base a eso hizo la reflexión. Eso es lo que yo esperaría. Por lo menos la del primero, la de Salinas, que está buena. Intenten, hagan todo lo que puedan. ¿Está? Más o menos está claro cómo es el asunto. Lo Sí, importante sí. es, lo importante es hacer un buen análisis. Sí, José, decime. Eso para el 24 de agosto. Sí, 24 de agosto. Ujú. Gracias. Así lo que hacemos, que estoy. Estoy compartiendo mi WhatsApp. Me mandan de todo. Eh, Así lo que hacemos es
usar todas las herramientas para el análisis y solamente dedicarnos a cómo traducirlo. ¿No? Porque es el desafío actual. Usar todos los conocimientos y la herramienta para comprender lo que dice el texto. Bien. ¿Tienen preguntas sobre eso, sobre el trabajo? Si no, le tomo un examen más complicado que es de memoria todas las irregularidades. Y estaba fijándome en los exámenes que tomé años anteriores, 20 análisis de verbos, 20 verbos para analizar, y se los doy a la mañana y lo tienen que entregar a la tarde. Así que todo un día con eso. Pero bueno. No, el trabajo está bien, profe. No, y aparte, como ustedes elijan el pasaje, después les sirve para aplicarlo, que es lo que importa. ¿Mm? Bueno, Sí. bueno, ¿cómo le fue la tarea con los participios? Me entregó Juan José, Lais, Emanuel y creo que nadie más. La de hoy, que era lo de Yo participio. entregué también. Al principio. ¿Cuándo lo entregaste? Hoy. A ver. Ah, pero no me había llegado hasta 18:48. Estoy muy lejos. Bueno, pero llegó, eso es lo importante, más vale tarde que nunca. Ahí está. Igual no es tarde porque no empecé la clase. Este es el tuyo, ¿no? Ah, sí. Bien. Acuérdense que voy a calificar las entregas, así que antes del 24 te tienen que poner al día si les faltan las tareas. Bueno, ¿dónde estamos? Ya. No estoy compartiendo la pantalla, entonces no me... Ahí estoy. Ahí vamos. Hoy se estuvo entrecortando la electricidad. Espero que no me deje sin poder la clase como el otro día que tuvimos 3 veces se cortó. Bueno, ¿dónde estoy? Acá. Este es el tuyo, David, ¿no? Sí. Bien. Habíamos hecho el primero y el segundo también. El tercero, OSI, cal, participio activo, masculino, plural, OSIM, de asá, los que hacen, hacedores, bien. Da Silva, los que hacen, hacen, muy bien. El que sigue, y Emanuel también lo tengo abierto. Los que hacen. Bien. El 4, cal, participio masculino, plural, de amar, los que dicen, del verbo decir. ¿Está bien? No fue complicado, ¿no? Creo que Por no. momento se complica un poquito nomás, pero es ¿Cuál? llevadero. ¿Cuál se complicó? No, no, digo, por momentos se complicaba un poquito encontrar algunas, Sí. pero Bueno, me voy a quedar con uno que se vea bien. Bueno, sí, o sea, hay que practicar. profe, en cuanto a la traducción, Ah, este es el examen, el otro examen, es más complicado. Sí, decime. en la uno yo tenía la duda porque estaba leyendo ahí y vi que David puso la que va, porque también es del verbo ir. Yo traduje la que anda, porque leí por ahí que la palabra refiere no solamente a la acción de caminar, sino al andar de la vida, puede ser, a la experiencia. Alaj es cuando vos vas de un lugar a otro o venís de un lugar a otro. Eso es alaj, halaj, que es el primero. Entonces vos podés traducirlo como ir o venir. Es como erjomai en griego. Después vos tenés el verbo bo o bu, o, sí, bo,
o va, que es el de ir, nada más, ir, no volvió, ir. Entonces depende de que sea, se usa uno o se usa el otro. Por ejemplo, si yo voy de mi casa, voy a mi trabajo, digo aniolej, o sea, yo voy, ¿sí? Si digo mi mamá va a tal lado, entonces uso vos, va en ese caso, ¿sí? Pero bueno, eh, en el hebreo, como no hay tanto vocabulario, cuando hay diferencia en los verbos, entonces es importante. Por ejemplo, para matar hay tres o cuatro, tres hay. Entonces, no es lo mismo matar cualquier cosa que escatal que asesinar, que es muy poco usado, ¿no? Pero bueno, si pusiste el que va o el que viene, está bien. O el que anda, está bien. Sí, pero el verbo ir más usado es vos. Ah, ok. ¿Saben cuál es el tema? ¿Saben todos cuál es el tema? Es lo siguiente. Vos tenés, si sos conservador, Moisés de 1200, 1250. Entonces el Pentateuco está en esa época. Y si sos conservador, Crónica, primera y segunda Crónica es un libro, pero Crónica es 350 antes de Cristo. Entonces vos tenés 900 años de distintos libros. Y en alguna época se usa más usar un verbo que en otro. En alguna época se usa más unas palabras que en otro, que eso también tiene que ver con la traducción. Entonces, eh, puede ser que una palabra se use en un sentido, pero 900 años después se use en una variante de ese sentido o completamente diferente. Pasa lo mismo en castellano, va en todos los idiomas vivos. Entonces hay que ver cómo se entendía y qué se usaba en esa época. Es un estudio más profundo. Los léxicos buenos lo tienen. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Hoy la lección que correspondería, porque algunos tuvo problema con los participios. ¿Son todos participios? Todos participios, participio, participio, participio. Habría que ver si es activo o pasivo. Y después el género y el número depende igual que el sustantivo adjetivo, o sea, con im, con ot, con et en el caso de participio activo. Y después la traducción. La traducción es la que o el que y el verbo, o una forma presente o una forma adjetivar. Eh, eh, adj- sí, una forma adjetival, o sea, como adjetivo. Eso lo vimos en la clase, ¿se acuerdan? Sí, lo En- mencionó. Sí, entonces la mayoría de los nombres vienen de los participios y se usa mucho en la Biblia, tanto en el antiguo, en hebreo, como en el nuevo, en griego. El Y problema, aparecieron algunos pasivos también, profe, sí, en la había pasado. elección. Sí, eran todos participios, pero activo y pasivo. Pero te das cuenta que el activo va con OE y el pasivo va a tener con A, U, o así. Eh, no es complicado detectar la forma, por lo menos en el cal. Después en las otras se agrega la mem en el participio, así que no va a ser tanto problema. ¿Mm? Ahora lo vemos en los ejercicios a ver qué aparece. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí, Dos. Eh, Primero, el video que se subió dura 1 minuto y medio. no, son tres partes. Ah, esos 3 partes no las vi. Vi el Sí, último recién. es lección 7 parte uno, después el otro video parte 2 y la otra parte 3 porque se me cortaba la electricidad. Ah, está bien. Puse Y todo la, sin editar. está bien. Y la segunda, cuando, a lo mejor esta está en una de las otras 2 partes y le estoy consultando, cuando se hace referencia en la página
del Basic of Biblical. Eh, ¿De la gramática? la 307. A ver, para. ¿El ejercicio 7 o la gramática? De la gramática, Mamá. que es la página 300, que es la página 307, Ahí voy, ahí voy. el capítulo 22, 4, que Pa- están página. masculino 307. Ah, qué lindo, nena me está dibujando estas cosas que estudia. 307. Wow. Estoy en el 165. Lección Está 20. el cuadrito. Justo lo tengo a ustedes donde está el número, ahora sí. Ah, Oh, oh. ajá, 307. papá. Nena, no. Acá estamos al participio. Ahí va. Voy a poner allá. Sí. 307. Sí. 22 puntos. Ahí, 4. Sí. En En hebreo. ese, ¿cómo hago para diferenciar si es uno u otro de las terminaciones, sobre todo? Porque los dos femeninos terminan igual. No. ¿Vos decís acá? ¿Cuál es la diferencia? Mira. Femenino singular y femenino, o sea, porque hay dos femeninos en el mismo singular y abajo se repite igual y Sí. después. Eso está en los videos, pero te digo. No, como el participio de acción característica, o sea, como adjetivo o sustantivo, en sustantivo cuando se hace nombre de persona, pero funciona con género y número igual que los sustantivos. Entonces, vos, si tenés masculino singular, termina de cualquier manera, en este caso, omed, ¿sí? Y Sí, si fuera femenino normal, de un sustantivo o un adjetivo, termina con A. Entonces, omda. Pero sí. en el cal participio voz activa, el femenino más común en la Biblia no es con A, es ert. Es un femenino especial para el cal participio activo. Ok. Sí, en la Y en el Biblia, caso, sí, el primer caso es en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando se refiere al Espíritu Santo. Lo vimos en la al Espíritu clase, Santo, sí. lo vimos en la clase, lo mostré, lo explicamos, así que tenés que ver los 3 videos. Sí, sí, sí. Pero, pero Pero como está escrita la igualmente Biblia, están, sí, como está sí, escrita la Biblia, ya aparece de esta forma. Y está tenés que bien. saber que et es femenino singular del cal participio activo. En cambio, en el Tanto pasivo, singular como plural puede ser. no, Eso depende de cómo acompañe la plural es oración. ot. Plural es ot. Acá. Está bien, claro. Sí, ahí lo estoy viendo. Et es femenino singular. Ot es el femenino plural de siempre. Está bien, sí. No confundir, Está ¿eh? bien, sí, ahí lo estoy viendo. ¿Y por qué se repiten las dos columnas? ¿Cuál? Porque no sé si te referís a que hay singular y plural. Y de nuevo singular y plural, sí. Singular y plural, claro, porque funciona como sustantivo. Entonces, omed, ¿sí? Sí, Omedim es plural, masculino plural. Este es masculino singular. masculino plural. ¿Sí? Después tenés omedet, que sería femenino singular. Cal participio, femenino singular. Y omdot, como es el ot de femenino plural de siempre. Y acá te pone el femenino aparte para darte la pauta de que puede aparecer los dos. Pero el más común es Sí, este, no este.
El que debería ser siempre sería este, pero se usa este. Puede que, como digo, puede que sí, puede que no, puede ser que aparezca así. No hace falta que siempre aparezca con et, ¿sí? Pero más común es con et. Es más, cuando vos hablas, tenés que usar et si es femenino. Por ejemplo, anime da ver hibrid. Eso es yo hablo hebreo. Pero si es mujer y yo le digo at medaveret hibrid, tú hablas hebreo. Tengo que usar el femenino y es et, lo más común. No sé si te contesto la pregunta. Es un uso especial en el femenino singular del cal participio activo. Activo, no pasivo. En todas sus formas. Cuando hay irregularidades se va a transformar en at en vez de et, pero bueno, ya lo vamos a ver, o sea, lo vemos en las traducciones. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Está bueno que hagan preguntas para sacar las dudas. Gracias. Y afortunadamente, sí. Yo lo único que quería comentarle es que por ahí analizando las palabras, hay alguna que otra que no está en el paradigma, que las encontré en la gramática, pero que el paradigma como que no está 100% completo, ¿no? No, el paradigma no está completo. No, por empezar, el paradigma solamente tiene los verbos que tienen regularidad en una de las letras de la raíz, pero no aparecen los casos con 2 debilidades o con 3 debilidades. Entonces tenés que buscarlo en gramáticas. El caso más polémico es el de Génesis nada sé, que es hagamos, ¿no? Pero es hagamos, no. También construyendo un nifal, no hemos llegado a eso de Hebreo 3, vamos a trabajar eso. Construyendo un nifal del mismo verbo es la misma forma. Nada más que han elegido que sea calco hortativo, lo cual crea problemas. Pero bueno, es calco hortativo o nifal. Si fuera nifal no hay ningún problema, porque reflexiona consigo mismo. Se acabó el problema de confusión con la Trinidad. Bueno, ¿dónde estoy? Estoy en que nos tocaría hoy la lección de sintaxis. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Espere, ahí voy. Dejar de compartir. Compartir. Pizarra directamente. Ahí está. Muy bien. Lo hemos mencionado en la clase en algún momento, ¿sí? Pero lo volvemos a repetir. La clasificación por la estructura gramatical de los idiomas, ¿no? De las lenguas, se hace por la sigla SVO. Entonces, esto es castellano, es SVO. Entonces, sujeto, verbo y objeto directo. ¿Sí? Entonces, el perro comió el perro. Yo digo, el perro comió el perro y el perro el perro. La posición en la oración me dice si es sujeto o si es objeto directo. El perro, sujeto, comió, verbo. ¿Qué cosa comió? El objeto directo, el perro. Entonces, la posición, salvo que haya alguna irregularidad, algún caso muy especial, me determina cuál es el sentido. En el hebreo, la estructura ya saben cuál es. Es primero el verbo, después el sujeto y después el objeto directo. Si yo pongo algo antes del verbo, es para modificar el verbo. Pero lo lógico en una gramática hebrea es que primero está el verbo, después el sujeto y después el objeto directo, y el objeto directo está marcado por la partícula et, que no se traduce, pero significa que eso que sigue es objeto directo. Después vos podés tener objeto indirecto o modificadores o complementos, lo que sea. Pero la estructura del hebreo es
verbo, sujeto y objeto. Ya está. En el caso del griego y el latín, y no me acuerdo qué otro idioma, los que tienen declinación, no es importante la posición, sino que lo que importa es la declinación. Si es nominativo, no importa qué posición tenga, es sujeto. Si es acusativo, no importa qué posición ocupe en la oración, es objeto directo. ¿Sí? Si es dativo, es objeto indirecto o algún tipo de complemento. Es decir, la terminación de la palabra me dice qué posición gramatical tendría en castellano, pero el orden me va a mostrar ciertos énfasis que son importantes. Entonces, cuando yo tengo el texto bíblico, ¿cómo lo traduzco al castellano? ¿Sí? ¿Está clarito esto? ¿Lo ven? Entonces, Sí. Sí, sí. vamos a ver, por ejemplo, para empezar Génesis 1:1. No sé, esto es griego, pero ¿todos tomaron griego? No, ¿verdad? No. Bueno, ponele una oración. Entonces vos acá decís, Bereshit, en principio, para Ah, gramática hebrea, sería verbo, objeto, sujeto, Elohim, la partícula et que te marca el objeto directo. Entonces, en castellano, era chico, me decían, ¿cómo descubrir el objeto directo? Preguntándole al verbo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa creó? Entonces me va a decir, Ashamain, los cielos y la tierra. Pero en hebreo está marcado. Aunque sea uno, aunque sean dos, está marcado. Eso es objeto directo. ¿Tá? En este caso, Bereshit es modificador del verbo, entonces me tira al pasado. Y sin artículo, entonces un pasado indefinido. Modifica al verbo para. Creó, es cal perfecto, tercero masculino singular, y es entonces una acción completa y terminada, pero al modificarme el verbo, me da la temporalidad hacia un principio indefinido. ¿Vamos bien? Vamos con el segundo. La segunda es la continuidad. Tengo la VAP, entonces, y la tierra, jaita, otra vez el verbo, y aquí vienen los modificadores del verbo. Tohu babohu, de la tierra, ¿no? ¿Cómo estaba? Sin formas y contenido. Y sigue, y Bejoshek y oscuridad al penetejom, o sea, sobre, y ahí viene con las preposiciones, los modificadores, que puede ser cualquiera. Y bueno, ya va otra vez la continuidad, Verruach Elohim, Espíritu Dios, Brajefet, acá tenés el caso, Matías, si estás conectado, el femenino en et, nada más que esto es piel, esto es piel participio, o sea, una acción intensa, lo vimos en la clase pasada. Amar. 3. Otra vez, Bayomer, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto. Casi todo es así. No sé, dígame un versículo, Salmo 23 lo habíamos visto, ¿no? Sí, no sé. Después vamos a ver. Bien, ¿tiene pregunta? Ahora vamos a ver la gramática y cómo se complican algunas cosas, pero que son muy sencillas. Es la lección 23. ¿Se ve muy chiquita? La explicación que yo les di es verbos, sujeto, objeto. ¿Lo ven ahí? En inglés. Sí, sí. Verbo, sujeto, objeto. Listo. Y después te habla de los modificadores, lo que dije recién. ¿Sí? Después tenés objeto directo y objeto indirecto. Acá en la preposición dice, no, la gramática dice que la preposición presente, lamet,
o el, que también es una preposición, te marcaría el objeto indirecto, pero yo no le seguiría mucho el ritmo, porque hay que tener cuidado con eso. Porque la lame se puede usar con infinitivo para finalidad, no tiene que ver con objeto indirecto. Esos son temas del inglés o del castellano, que en el hebreo no es tan importante. ¿Sí? El objeto directo está marcado siempre. Ahí está la et de siempre. Después se complica con cláusulas adicionales, pero eso es para poderlo traducir al castellano tal vez, pero no es tan complicado. Después, ¿qué más? Nada más. El perfecto, el imperfecto, creo que se complica. No lo hemos visto en clase, ¿no? El perfecto, como en el hebreo, Bereshit bara, entonces tiene algo que lo modifica, va a dar la indicación de tiempo, ¿sí? La VAB consecutiva con el perfecto, lo correcto es que no cambie. Las gramáticas dice que tiene que cambiar, así como la VAB consecutiva que tiene artículo modifica el imperfecto, que sí es verdad porque está el artículo. Repite esas mismas cosas. ¿Mm? Y después habla de algo que aparece, que es lo volitivo, que se usa así, lo que está al final. ¿Dónde estoy? No, me pasé. Me pasé. Por apurarme. Espere. Bueno, como me voy a perder, voy a volver con ustedes. Y habla del uso del imperfecto en una función coortativa y una función yusiva. ¿Qué significa una función coortativa? Es volicionar, como el hagamos, que está en primera persona, como una expresión de la voluntad de que va a hacer al hombre, al ser humano a su imagen y semejanza. Como está en primera persona, eso es calcortativo. En primera persona, o sea, cuando usa el imperfecto en primera persona, cuando se pone alguien que quiere hacer algo, volitivo, de voluntad, de coortar, o sea, de impulsar a que el otro lo haga, y está en primera persona, es coortativo, como el hagamos en Génesis. Cuando está en tercera persona, le dicen yusivo. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que se interpretaría el coortativo y el yusivo en castellano como si fuera una expresión de deseo, que es el subjuntivo, porque en hebreo no hay subjuntivo. En castellano sí hay subjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos es subjuntivo. Cuando está en primera persona, se le dice coortativo, pero en el hebreo está en cal imperfecto, primera persona. Cuando dicen hagan, tercera persona, e impulsa que otros hagan, no la misma persona lo haga, se dice yusivo. Profe, ¿y se puede confundir con el imperativo? Con el imperativo era mi consulta. Se puede confundir con el imperativo porque en castellano, José, vos ayudame un poco, en castellano hay formas imperativas usando el subjuntivo. ¿Sí? Entonces, hay formas de expresar un imperativo en castellano usando el subjuntivo. Pero en hebreo el aspecto cambia entre el imperativo y ¿cómo es que dijo? Me olvidé. El aspecto es un tema del inglés que nosotros le decimos estado de la acción. Cuando te traducen una gramática en inglés, no te va a poner estado de la acción, te va a poner aspecto.
Pero ¿qué significa? Es una acción completa y terminada, como el perfecto. Su aspecto es que terminó, ¿sí? Cuando tenemos un imperfecto es una acción eh, que viene de pasado, o sea, no, incompleta y no terminada. Por lo tanto, el aspecto es de movimiento, de lineal. Nosotros le decimos estado de la acción. Una acción se completó o una acción se está realizando, o se realizó, pero es lineal. Entre lo puntual y lo lineal sería, nada más. No hay aspecto en castellano en la gramática, aunque lo hablamos en clase que se está incorporando esa terminología. ¿No, José? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. Se está incorporando en la gramática castellana el tema de aspecto, ¿no? No sabría decirle. Sí, técnicamente en castellano no hay aspecto. En inglés sí. Pero cuando hablamos del griego o del hebreo, de que son los idiomas bíblicos, lo que en inglés le dicen aspecto en la gramática, para nosotros es estado de la acción, o completa o incompleta, o terminada o no terminada en el hebreo. En el griego es puntual o lineal o la combinación de ambos, pero es más complicado el griego. ¿Sí? Uno de los temas que tenemos que tener cuidado con el hebreo es que como es un idioma antiguo, por ejemplo, en la historia de la humanidad tenemos el sumerio, después viene el acádico, después vamos a Canaán y tenés desarrollado el fenicio y de donde viene el hebreo, el arameo. Entonces son idiomas muy antiguos. Por lo tanto, se privilegia lo simple, para nosotros sería un idioma muy brusco, ¿sí? Los idiomas más desarrollados, como el griego o el castellano, tienen un léxico y una capacidad de expresión mucho mayor que estos idiomas más antiguos. Entonces, también la cosmovisión es más concreta, más de la vida real. No, no hay tanta especulación. Por eso lo importante son las acciones y no los adjetivos y los sustantivos. En cambio, en castellano o en griego abundan las definiciones y todo eso, entonces hay más sustantivos y adjetivos que en el hebreo. Por eso hay polisemia, porque vos tenés una palabra, un idioma que tiene 4.000 palabras y lo tenés que pasar a un idioma que tiene 40.000 palabras. Y ahí lo que viene lo que me preguntaba, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál elijo? Si pongo las tres, y bueno, no puedo poner las tres, debería poder poner las tres, por eso la traducción 3 tenés que poner todo el desarrollo que puedas. ¿Mm? Pero mientras más investigues, más complicado va a ser elegir una de las opciones. Ahí está el tema. Para mí tenés que privilegiar en la traducción la cosmovisión. Bien, pasando a eso, en lo que me queda de tiempo, si no tienen preguntas, vamos a la práctica, ¿no? Tenía la lista. Hágame recordar. Manuel, ¿vimos el proverbio 14, 31 al 33 en clases? No. No, no, Bueno, vamos a proverbio 14, 31 al 33. solo me asustó nomás, que me dijo que me iba a ser difícil, pero no vimos el ejemplo. Proverbios 14 era. Sí, 14, 31. Bien, ahí voy. Te dije que iba a ser difícil porque en la poesía no se sigue las reglas gramaticales. A ver, pero bueno, acá tenemos el primero, Osec. Ah, leámoslo, ¿no? Leamos. A ver, Emanuel, ya que es tu versículo elegido, A ver si me llega a alcanzar la vista. ¿querés más Eh, grande? o- Osek Dal, ahí ya no veo, Gerak, Es E. ¿no? Las dos son E. Eret, Jeref, Eref, Eref,
os, ose, oseo, oseu, 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 Oseo, sí. em, un, un cabró, No, un cabdo, no, es Dalet. un candó, sí, sí. Un candó, eh, jonen, 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 ev- evio, evión, Edión, sí, con un evión. final. Muy bien, vamos. La primera palabra, Osec. ¿Qué será para ustedes? ¿Alguien me puede decir qué es Osec? ¿Vale machetearse? Vale machetearse. Pero deberían saberlo así al toque. Si acabamos de terminar de ver ese, ese verbo. Es- ¿Qué es cuando es OE? Mm, tienen que ver el video de la Femenino clase. singular era. No. Si yo tengo OE, ¿qué es? Participio. Y claro, ¿no ves? OE, Ah, claro, sí. claro, cuando tenés Ah, no, no OE, encontraba qué participio era, por eso, pero es participio. OE es cal participio a voz activa. Cal, no sé, cuando es activo no se pone, pero cal participio masculino singular porque no tiene más que una terminación común. Ahí está, ¿sí? Entonces, de opresor, de oprimir. Entonces, lo traducen como hemos estado viendo en clase, el que oprime. ¿Ves? El que oprime. Y arranca sintácticamente con el verbo, el que oprime. Y todos ponen así, el que oprime, porque es una de las variantes de traducción del participio más usada en las traducciones. El que oprime. Se podría traducir el opresor como adjetivo, pero el que oprime está perfecto. ¿No Y sería sustantivo el opresor, profe? es como adjetivo, pero muchos de los sustantivos también tienen que ver con eso. Claro. Ah, Sí, sí. este es otro fenómeno que hay en el hebreo. Te va a definir por lo que hagas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, malo. Esos adjetivos existen en hebreo, pero hay muchos adjetivos que no existen en hebreo y hay dos formas de adjetivar. Una con el participio y la otra usando hijo de, que es una forma de adjetivar. Nosotros tenemos ya, creo que lo mencioné alguna vez, que en castellano tenemos un ejemplo, pero es malo el ejemplo para usarlo. Fue hijo de No, perra. claro, sí, hijo de, o sea, una muy mala persona. Puede ser, profe, que por más que está en griego, en la mentalidad por ahí del concepto hebreo, está en los evangelios, cuando habla del hijo de maligno. Sí, es maligno. Hijo del malo es Claro, maligno. Hijos del trueno, claro. tronadores, Boanerges. Eso es muy común en la Biblia. Poner. Hijo de Dios, hijo del hombre son muy comunes. Entonces, hijo de Dios significa divino, hijo del hombre significa humano, en la manera bíblica de decir las cosas. Bien, lo cual tiene muchas implicaciones para nosotros. Pero bueno, Dal es pobre, débil, ¿no? Al débil. Por eso traducen al pobre o algunos necesitados. Y por eso es una construcción, ¿no es cierto? Es constructo, porque tiene la maquef, el guión arriba. Entonces, literalmente habría que ser de. Entonces, el opresor del pobre sería. O el que oprime de pobre, el que
oprime al pobre. O sea, el opresor del pobre podría ser. Bueno, y viene el otro. Jerez, que es piel, perfecto. También podrías distinguir que es piel, porque es un irregular. Tiene het, ¿no? Entonces es uno gutural o p gutural. Tiene resh en el medio, que sería ein gutural o dos gutural. Así que tiene dos debilidades. Pero jerez es piel porque tiene la e. La resh, que es la letra del medio de la raíz, en un intensivo tendría que tener punto de reduplicación, pero las guturales no se duplican. Entonces tenés la E como señal de piel, pero no tenés la duplicación porque justamente la letra es gutural de la raíz. Pero es jerez, ¿sí? ¿Sí? O afrenta, reproche, ponen, ofende. Y ahí viene osehu. ¿Qué será lo que viene? Osehu. Otro verbo y tiene la O y la E. O sea que es cal participio masculino singular con un sufijo de tercera, porque es la U. ¿Lo ven, no? Ahí. Del verbo asá, que es un verbo tan común. ¿Sí? Entonces, ¿y acá cómo traducía? Sería Tercera masculino, ¿no? ¿eh? Tercera masculino, ¿no? Tercera masculino del verbo hago, hacer. Entonces sería el que hace a él, porque tiene sufijo, el que hace a él, pero acá dice el opresor del pobre ofende al hacedor, ponen, ¿ves? Al participio, hacedor de él o su hacedor, lo hacen lo que hice recién con opresor. Las traducciones lo ponen como un adjetivo, hacedor, que también se puede usar como sustantivo, pero Profe, sí. una pregunta en cuanto a por ahí cómo está armada la oración. Como es singular su hacedor, pero está involucrando a dos personas ahí, al opresor y al oprimido. Cuando dice a su hacedor, ¿se refiere al pobre en este caso? No, se refiere a Dios. Por Eh, eso, pero cuando dice su hacedor, se refiere, pero que Dios es el hacedor de quién. del pobre, porque está diciendo, el que oprime al pobre ofende al que lo hizo, al que Ah, a su es hacedor. hacedor, traduce participio como una acción presente. Ok, ok. ¿Sí? Entonces se refiere el tercero singular como sufijo a Dios que lo hizo al pobre también. Entonces se mete, hay un concepto bíblico, por eso hay una reticencia a traducir a Adán como humanidad, porque hay una reticencia teológica a decir que Dios creó a la humanidad y no a un varoncito, ¿verdad? Pero desde la terminología de que todos somos Adán, en el sentido que somos humanidad, hay un concepto en la Biblia de toco a un ser humano, toco a Dios que lo hizo, pero toco a todos los seres humanos. Entonces, como hay una relación, todo tiene que ver con todo, y eso en la Biblia es verdad, no manipulación. Es decir, lo que hago al otro, se lo hago a Dios y me lo hago a mí. Cuando en el Nuevo Testamento el hijo pródigo está entre los cerdos, ¿qué dice? He pecado Contra el cielo y contra ti. Viene contra ti. claro, contra el cielo, contra ti. Entonces he pecado contra todo, no solo con el Padre. Ese concepto bíblico es muy importante. Por eso, el pecado propio es obvio que me va a perjudicar a mí, pero el pecado propio perjudica a todo lo que está a mi alrededor. Y mientras más influencia tenga, más deterioro produzco. Pero también en la Biblia, lo que hago bien para mí, también lo hago bien para los otros. Entonces la influencia negativa o positiva es igual de fuerte de acuerdo a la incidencia que yo tenga sobre los demás.
Entonces, lo que pasa en la humanidad es una mezcla de lo bueno que se haga, de lo malo que se haga, y todo ese mejunje da el resultado que tenemos. Es como estamos respirando el mismo aire y estamos viviendo en el mismo lugar, entonces es recíproco todo el tiempo. Por eso en el Nuevo Testamento se usa más todavía que en el Antiguo, el famoso allelus, que es el recíproco, el famoso unos a otros, que en realidad significa unos a otros, otros a unos en una forma simultánea, lo mutuo. Ese concepto de que somos humanidad y lo que me hago a mí o lo que le hago al otro, me lo hago a la humanidad, pero me lo hago a Dios que nos creó. Es muy- Santiago dice también ahí, cuando habla de la lengua, que bendicen a Dios, pero maldicen al hombre y lo ponen como en un plano de igualdad. Y el hombre que bendice a Dios y maldicen al hombre que está hecho a la semejanza de Dios, que sería incongruente la bendición que se le da a Dios Ujú. si ejecuta la otra acción Por supuesto, claro. negativa en contraparte. Ujú. Sí, sí. Sí, está bueno. Pero fíjense cómo estamos hilando algo que a mí apasiona, que es una enseñanza que aparece en algún lugar de la Biblia, está interconectado por toda la Biblia. Entonces, esas enseñanzas son 100% bíblicas. Y de Dios Profe, no hay duda. Sí, perdón, capaz que nos vayamos por otra rama, pero volviendo al tema de lo que hablaba de Adán y este concepto de entenderlo como más que una persona por humanidad, no sé si es lo que planteaba usted, ¿qué respecta a esto de cuando se habla de Jesús como el postrer Adán? O sea, sí, estaríamos hablando de una humanidad diferente, sí, cómo se conectaría con eso. sí. Sí, es lo mismo, es una humanidad, un tipo de humanidad. Y se usa antropos en griego, que es el equivalente a Adán. Antrop- Antropos es el ser humano en general, varones y mujeres, todos, toda la humanidad. ¿Sí? Nada más que cuando vos en castellano traducís a hombre, tenés el problema que como ya está influenciado por un machismo malentendido, hombre se refiere solamente a varón en muchos casos. Pero está mal, porque la palabra hombre originalmente en castellano es genérico, que incluye varones y mujeres. Pero fíjate vos que te ponen hombre y mujer. Entonces, ser humano es solamente el varón. Es lo mismo en hebreo. Adam son todos los dos sexos, pero de Génesis 3 en adelante se produjo un efecto de que ser humano es solamente el varón, la mujer no es un ser humano. Ahora, en Cristo se redime eso, no hay varón ni mujer, ni judío ni escita, no, ni judío griego, ni bárbaro ni escita. O sea, se rompen todas las diferencias. Y este es el problema de nosotros tener incorporado que ser humano es solamente el varón. Y de hecho ahí Génesis dice, creó Dios al ser humano, varón y hembra, Claro, los creó. sí, bien. Como que es incompleto, el ser Sí, humano es incompleto sí, con cualquiera de los dos sexos. sí. Eso está desarrollado en los videos que están subidos en la plataforma la semana pasada porque desarrollamos toda esta idea, ¿no? Pero el tema es que simplemente, no sé cómo decirte, Carlos o Natanael, ¿cómo te digo? Eh, sí, el mundo entero, la humanidad me dice Carlos, Carlito, pero sí, Carlos. Sí. ¿Vos cómo querés que te diga? Y yo estoy más familiarizado con Carlos, pero en las redes sociales me quedó Natanael, acá en el Zoom me quedó Natanael, Ah, bueno, es lo mismo, me da lo mismo. bueno, Charlie, como venga. Carlos, porque yo soy Carlos, Juan. Carlos lo más común es Carlos. Bueno, dale, yo soy Juan Carlos. Carlos. Si vos, Carlos, si vos agarrás en el Bible Word o en cualquier material y haces doble clic en Adam y lees todos los versículos donde aparece, es humanidad por goleada. Claro. Es más, es humanidad. No significa el nombre de un varón. Es humanidad, punto. Cuando hablamos de un varón, como sexualmente hablando, es lo que aparece en 1:27. Pero ve el video, o sea, Zahar es macho, un Keva es hembra. O sea, el que penetra y la penetrada. Eso es Sí, sí, literalmente. sí. Sí, Bueno, eso lo recordaba, solamente que justo me faltó conectarlo con este versículo especial que era, porque siempre hablamos de que Jesús es
el postrer Adán, de que así como la maldición entra por un solo hombre, la bendición entró, la salvación entró por un solo hombre, o sea, eso es lo que venimos criados Sí, en ese sentido. simplemente reemplazar hombre por humanidad y ya está. Por una humanidad entró el Mm. pecado, por la otra la salvación. Y sí, Jesús es, y se usa en el Nuevo Testamento, es el modelo, el paradigma de la nueva humanidad, Bárbaro, del gracias. nuevo hombre, que se usa mucho en filosofía también, eh, robado del texto bíblico, pero en las iglesias se desprecia ese concepto. O sea, hay Y ahí en que, Génesis dice, lo llamó Adán, dice a los dos. sí, sí, Y Génesis, los llamó Adán. sí, Génesis 5:2. Ujú. Y usa la misma, Sar Keva. Bueno, ¿dónde estábamos? En Proverbio, ¿no? Dígame cuando se termine el horario, porque si no voy a seguir. Entonces, acá viene, el opresor del pobre, o el que oprime al pobre, ofende a su hacedor, o al que lo hace, y usa participio, ¿sí? Que sería como un presente en castellano. Esto, esto, el que lo hace, tiene unas implicaciones tremendas. Se ha escrito libros sobre eso. ¿Han escuchado en filosofía el devenir del ser? Que es Sí. que nos estamos haciendo todo el tiempo y construyendo todo el tiempo y nos vamos definiendo. Eso es porque usa participio en el hebreo. El hacedor nos está haciendo todo el tiempo. Somos una construcción continua. Está genial. Bueno, y ahora viene lo que sigue. Ah, ya puse, mira. Do. ¿Qué sería? Ahí dice Pi- verbo piel. Perdón, decime. Ahí dice verbo piel masculino singular, porque tiene la mem. La mem es piel. Le adelanté, ¿no es cierto? Cuando vos en un participio tenés agregado la mem y debajo de la mem tenés la lleva, que es característica de la intensiva del imperfecto, porque también el participio depende del imperfecto, tenés un piel masculino con un sufijo de tercera persona singular. ¿Y qué significa? Honrar. Entonces, piel es y a su honrador sería. A su hacedor, ofende al hacedor de él y al que le da honor a él. O lo hace heavy, porque es el verbo kabat. Kabat. Kabat es también traducido glorificar. O sea, profe, perdón, a ver si entiendo bien, lo que dice que su hacedor, bueno, acerca al pobre y el que lo honra es que Dios honra al pobre en ese caso. Como viene hasta ahora, sí, Ok, porque tengo la U que es la conjunción. claro. Y su honrador o su glorificador, digamos, porque Kabat saben que es el peso de las joyas preciosas. Por eso lo van a traducir honra, ¿ves? Y entonces vamos a ver, y el que honra a él, Jonen, otro participio, la O y la E aparece, ¿sí? Jonen. ¿Mm? Puede ser una variante, pero honra. Pero honra es porque la conjunción, en vez de traducirla ilativa, como debe ser, la traducen adversativa Claro. por el paralelismo hebreo, la poesía. Acá tenés un caso de poesía hebrea de paralelismo. Entonces, paralelismo antitético. Entonces, el que oprime al pobre ofende al hacedor. Y el que le honra, acá viene, ¿sí? Favorece al pobre y quiere al pobre. Es- lo ponen pero por eso, pero bueno,
son dos frases de la poesía hebrea, que se expresa uno. No sé, ¿vieron poesía hebrea en algún momento usted? Hace mucho. Ah, bueno. Porque en el hebreo existe paralelismo. Dos frases entrelazadas entre sí. Una son sinónimos, o sea, la primera frase, la segunda frase es igual que la primera, dice lo mismo con otras palabras. Tenés el caso de acá, que es primera frase y la segunda es por lo contrario, entonces es antitético. Quiástica puede ser que sea. ¿Cuál? Quiástica, puede, creo que leí en algún Quiástica momento. no, quiástico es cuando tenés un esquema. Un Por esquema. ejemplo, Génesis capítulo 1 es quiasmo. Entonces, Génesis 1 hace ¿qué era? La expansión, ¿no? Como que va de lo general a particular, algo así. No, Y tiene una estructura. El y quiasmo es se una cierra. estructura. El quiasmo es una Se Claro, estructura. cruzan, se la, la cruzan como estru- si fuese una cruz. la estructura del Génesis es que crea el ambiente y luego crea aquello que iba a habitar el ambiente, ¿no? Eso es lo que te está Sí, diciendo. sí, el quiasmo es así. Día 1 las informa. Día 4 las formas que van con el uno. Día 2 crea las cosas sin forma. Y en el día 5 las cosas con forma que van en el día 2. Es una estructura quiástica. Otra estructura que vos tenés, por ejemplo, el diálogo de Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Usa ágape. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo filos. Segunda vez, Pedro, ágape, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero, filos. La tercera vez Jesús cambia y dice, Pedro, filos. Pedro, viendo que la tercera vez cambió a filos, se entristece y le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. La primera vez, la primera contestación le dice, apacienta a mis corderos, la segunda le dice, alimenta a mi oveja, y al final la estructura es una mezcla de las dos. Se cruza con la X, como dice José. Entonces dice, no me acuerdo cómo era literalmente, pero dice, apacienta a mis ovejas en vez de apacienta a mis corderos. Entonces toma uno de la primera con la última y la cruza. Son estructuras. Esto no, esto es paralelismo. Son dos frases entrelazadas entre sí que una dice una cosa y la otra dice lo mismo pero con otras palabras. En este caso, la primera frase dice una cosa y la segunda por lo contrario. El que oprime al pobre ofende al Señor. El que honra al pobre honra a Dios. Entonces, una cosa así. Después tenés explicativa, que capaz te refieras a eso, donde la primera frase dice una cosa y la segunda la explica. Ese recurso es muy habitual, ¿no? En Proverbios. En toda la Biblia, en general en la poesía, como proverbio, mucho más que el resto. Pero en cuanto vos te descuidás, vos tenés ese paralelismo. Por ejemplo, Juan 1:12 es, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, explicativo, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, esas frases entrelazadas son muy importantes. ¿Sí? Está en toda la Biblia, pero viene del hebreo, claro. En este Claro, caso, no. porque no tienen rima. Nuestra poesía es por rima, por Claro, los versos, son 4 versos y, y ellos tienen por el paralelismo. claro. Nosotros tenemos rima asonante o consonante. O terminan de la misma manera, toda letrita por letrita, o creo que se sigue las vocales, ¿no? En el hebreo tenés este paralelismo, o si no el ritmo. Pero el ritmo es porque el ritmo es para indicar si es de alegría, si es de tristeza, si es mandato. Y es pum pum, pum pum pum. Pum, 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 pum. Tendrías que leer, por ejemplo, Bereshit bara Elohim, Hashamayim Baharet, Baharet, Tojo, Babojo. O sea, ese ritmo es lo que cuenta en hebreo también, y de paralelismo. Entonces los salmos se pueden cantar verdaderamente en el idioma original.
¿Cómo? ¿Se pueden? Se pueden cantar verdaderamente. Sí, por supuesto. A ver, Claro, pero, los o salmos son sea, no tenía canciones. mucho sentido. Claro, sí, pero no tenía mucho sentido, no tenía como mucho ritmo si yo me pongo a cantarlo en español. Pero No. en hebreo se pueden cantar. Siempre tenés el problema de canciones hechas en un idioma. Es muy difícil cantarlas en otro idioma porque la métrica, la poesía es diferente. We got some sun, na, 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 na. Es una cosa y lo querés pasar a castellano es horrible. Bueno, ¿dónde estoy? Ya también fui músico en su momento, en alguna vez en mi vida. Acá estamos. Los tengo ahí, ¿no? Dos. Pero bueno, van viendo la mecánica, ¿no? ¿Cómo lo vas a traducir? No sé. Bueno, vamos con 32. Acá tenemos. Ah, hay que leerlo. ¿Quién otro va a leerlo? Tendría que tomar un examen de lectura, ¿no? Van a tener que practicar lectura. Lo puedo leer si quiere, pero lo leo de acá que veo mejor. Dale, dale. Léelo vos que son tus textos. Brato, ¿está bien? Sí, Brato. sí. Ya, Brato. sí. Y, Ida, Idate, No. no, Idaje, Iraje. Idaje, eso. Raya, Rayá. em, es, ¿cómo se pronuncia? V. Sí, pero bujose, ¿no? José, porque tiene acento ahí. Pero esta J es la misma que esta. J, fuerte. Eh, bu- De bumo- José. bumoto, Moto. Sí. ¿no? Eh, Sad, Sadik, Tzadik. Sadik, Acento Sadik, acá. Acá. Muy bien. Sadik. Vamos despacito. ¿Tendrá preposición o no tendrá preposición la primera palabra? Tiene bet, ¿no? ¿Será? Pero si tiene Sí. preposición es biconsonantal, ¿o no? Y el verbo es ra. Ahí tenés el análisis en la pantalla, mirá. Ra, que es mal, miserable. Entonces, en miserable de él, en su miseria, diría. En su miseria, en su maldad. ¿Se ve? Sí, Preposición en maldad y de él por sufijo, entonces en su maldad, y daje, y daje, y entonces tenés, acá es verbo nifal imperfecto, tercera persona masculino singular, no lo vas a sacar sino por esto, porque sí puedo saber que es nifal porque tiene la A y la E, ¿sí? No es cal, y como es yod agregada, es imperfecto, con la gire de abajo es voz activa, entonces es cal o es nifal. Y como tiene AE y no la O, entonces es Nifal. Esas son las señales. Pero bueno, hago clic y me ahorro el trabajo de pensarla. Entonces, acá viene en su maldad y acá viene un verbo. Push. ¿Sí? tirado, derribado. Claro, es Nifal. ¿Cómo lo traduzco? El Nifal que es Reflexivo. acción simple, voz pasivo-reflexiva. Entonces, tengo dos posibilidades de traducción. Ahí está Carlos, ¿no? Dos posibilidades de traducción. ¿Cuál elijo en castellano?
Entonces, si yo elijo reflexivo, nifal, entonces sería en su maldad se derribará, porque es imperfecto. Pero también las nuevas traducciones ponen presente para traducir el imperfecto. Entonces, se derriba, estaría mejor. ¿Sí? Por Pero si ejemplo, es reflexivo, ¿no sería derribado? derribado cuando es pasivo. Ah, La otra es derribado. ¿Se derriba o es derribado? Y me encanta cuando aparece el infal y lo entiendo porque es pasivo y reflexivo, porque acá se nota bien. En su maldad, la persona se derriba a sí mismo, pero también es derribado. A la vez, las dos acciones, y que pongan infal está perfecto. ¿Se entiende el sentido de la cosmovisión hebrea, no? O sea, la maldad hace que te derriben, pero también te derribas a vos mismo. Es importante. sería, profe, que es derribado o sea, por su maldad y a su vez es derribado por la maldad, Claro, ¿no? sí. Y es en su maldad. Es derribado si es pasivo o reflexivo, se derriba. La misma maldad lo derriba. Vamos con el otro. Raza. ¿Qué será rayá? ¿Será verbo? Primera lección de Hebreo 1. Adjetivo. Este es adjetivo. Rayá. Malo, criminal. Sería. Y entonces, en su maldad. No, ¿cómo es? Sí, en su maldad se derriba el malo. José y, perdón, José, José. Y ahí está el participio. Y tenés la O, ¿ves? La O y la E. Como es irregular la raíz, tiene P gutural y tiene lamed gutural, o 1 gutural y lamed G, o 3G. Entonces la anterior debería ser larga, pero como es participio, no sé por qué. Esta E tendría que ser larga, pero no es larga, es corta, no sé por qué. Está mal. O sea, gramáticamente es incomprensible, pero es irregular. Entonces, José sería cal participio y es cal participio activo. Sí. Y el que se refugia, o el que refugia, y el que refugia, sería así. Lo ponen Sería como la se anterior, ref- ¿no? Pero. pero, pero no es, claro, son las dos, ponen lo contrario, ¿no es cierto? Por eso pueden poner pero es ilativo también. Y refugia, sería y refugia, porque se refugia, como lo traducen ahí, sería nifal. Es nifal participio, pero esto es cal participio. Y refugia, pero como, ahí está el tema. Refugia es verbo, Porque Acá lo dice traduce busca como tiene refugio. refugio. o lo ponen como sustantivo, refugio, pero es cal participio, ¿ves? Y refugio lo ponen como sustantivo, pero es un adjetivo. O sea, es participio, entonces va más por como adjetivo. Y refugio, que ahí viene en su muerte. Y refugio en bet, la palabra muerte, mot, y o el sufijo, en su muerte. Y refugio en su muerte, y ponen se refugia, ¿no? Acá lo traduce tiene refugio en su muerte. Claro. Ahí estoy viendo
en su muerte tiene esperanza, dice Reina Valera 60. Pero NBH, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Ahí ve el trabajo de traducirlo de distintas maneras el sentido, ¿no? ¿Sí? Y en su muerte, y ahí era tzadik, es el justo como modelo. Entonces lo traducen como el íntegro. Pero no tiene sufijo, no es su integridad, no. En su muerte, íntegro, sería el íntegro, o la integridad. Bueno, tenés trabajo para traducir. Ah, no, pero este es el de la clase, así que por este zafaste. Pero es parecido el otro igual, ¿eh? Sí, tzadik, ¿no? De Sedek, justicia, como modelo, tzadik es la persona. Está perfecto. Es el concepto de perfección que nosotros tenemos, que no tiene ningún error, ninguna falla, ninguna falta, ningún pecado. Tzadik, el modelo. 33. ¿Estamos bien? Me quedan 4 minutos. Arrancamos. Velev, ¿qué sería? Preposición, bet, más lev, que es una de las formas de decir corazón. En corazón. Literalmente corazón. En corazón. Estoy haciendo lo de traducción 1, ¿no? En corazón. Y ahora, nabón, nabón. Y acá tenés, mira, nifal participio masculino singular. De discernir. Y entonces, y en corazón que se discierne, que se discierne, porque sería nifal como reflexivo, en corazón que se discierne, el que se discierne, o si no, en pasivo, en corazón es discernido, Acá lo traduce en el corazón que discierne, del que en- discierne. del que discierne. Y sí, está bien, del que discierne. Está bien traducido el participio ahí, el que discierne. ¿Sí? Acá vos tenés, dice bin, que es la justicia de la sentencia o discernimiento. Esto es bueno, esto es malo. Dictamen, eso es bin, como justicia. ¿Sí? Normalmente se usa mucho en la sentencia del juez. Pero acá dice, en cal es discernir. En nifal, está en rojo, ser discernido o se discierne. Y sí, porque es reflexivo. Y ahora viene natuaj. Natuaj. No, tanuaj. Cualquier cosa estoy diciendo. Tanuaj. Ta del imperfecto. Tercera persona femenino singular. Del verbo descansó. Descansó. Pero es cal imperfecto. Entonces, descansará. Ajá. Sí. Entonces, y en corazón que discierne, se descansará. Descansará. Hakma. La sabiduría. Hakma. En corazón que discierne, descansará la sabiduría. ¿Sí? Pero bin es determinar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y ahora kerev, ¿sí? Y entonces, y acá que dice, keret, inward part, en el medio. Y en el medio, kusilin, o sea, los estúpidos. Y en el medio de los estúpidos, la otra parte, habla de sabios y ahora termina con... Y en los estúpidos, Yoadea, que significa ni fal imperfecto,
del verbo yadá, ¿qué sería? Saber, conocer. Claro. Y en ifal, se conocerá o será conocido. Y en la mitad de los necios y en medio de los necios se conocerá. Acá traduce, y en el seno de los necios se da a conocer. Claro. O sea, mientras más necedad, más contrasta la sabiduría. Claro. Sí. Bueno, ahí se cumplió el horario, pero está bueno porque... Uy, ¿qué hice? Acá está. Porque el contraste, ¿no? Los que disciernen lo que está bien, lo que tiene bien claro lo que está bien y está mal, le da sabiduría, y en los necios se destaca esa sabiduría, se da a conocer, ¿no? Que es así. O sea que los necios comprueban que las conclusiones de los sabios son correctas. Bien. Para la próxima clase, ¿qué tienen que hacer? La Nada. unidad 23. Nada, dice. Muy bien, porque la lección que sigue después de la sintaxis empieza con el nifal, o sea, las otras formas que no son cal. Y hoy vimos en el caso de Proverbios lo importante que son los nifales, o la abundancia de nifales también. Así que eso lo vamos a ver en Hebreo 3. Así que las dos clases que vienen vamos a ir practicando esto que hemos hecho hoy, tomando los pasajes que ustedes eligieron y viéndolos en clase y ver las posibilidades de traducción. Obviamente el tiempo y la falta de tener en pantalla toda la información, poniendo para hacer la traducción uno y 2 y 3 no me permite mucho hacer eso, pero por lo menos a la traducción uno sí llegamos y sus posibilidades de traducción, práctica de los textos. ¿Mm? Profe, perdón, la Sí, consulta. Entonces, ¿la unidad 23 no la hacemos? la unidad 23 tiene ejercitaciones de la Sí. sintaxis. Y Sintaxis. Sí. sí, tienen que hacer la tarea. Y lo único que va a hacer esa tarea es distinguir si es sujeto, si es verbo o si es objeto directo. Es facilísima la tarea 23. ¿Quieren que la vean? El punto 1 hacemos. Ahora te digo. La tengo armada. ¿Dónde estoy? No, la tengo acá. Estoy hablando acá, mirá, ¿la ven? 23, Sí. tarea 1. La tarea 1 son de traducción, pero dice, con el uso de los léxicos estándar, traducir los siguientes verbos o las causas verbales. Si se presenta, marcar o etiquetar los siguientes cláusulas componentes, ¿qué es lo que importa? Verbo, con la B, sujeto, objeto indirecto, objeto directo. El objeto directo es regalado, porque está la et ahí. Así que, ¿cuánto les pido? 5, ¿no? Para la clase que viene, traducción de Sí, 5. ¿Sí? Pero tiene que marcar verbo, sujeto y objeto directo e indirecto. Muy la fácil. marcamos como, la marcamos como hacemos una sintaxis en español, con una línea Con la, abajo. con la S, la O, la Ok. V. En el inglés, viste, dice I-O. Nosotros ponemos O-I al revés, pero bueno, y ellos dicen D-O porque el léxico, porque el orden inglés. Nosotros decimos objeto directo, ellos dicen direct object, al revés, pero bueno, es lo mismo. ¿Ok? Bueno, 5. Y practiquen lectura porque vamos a ir viendo los versículos. La lista es, a ver quién se tiene que afinar para la clase que viene. Juan José. Juan José es el que está en segundo lugar en la lista. Así que la clase que viene te toca a vos, Juan José, a practicar lectura y a ver con las herramientas. ¿Mm? Y así sucesivamente. Bueno, no se cortó la electricidad. No tenemos 3 videos, va a ser uno solo.
Así que, como buen aleluya. Bueno, que la pasen bien. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.